Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Desde luego que empezar diciendo que avalamos y acompañamos el dictamen presentado por la diputada doña Paola Vega y que vamos a votar a favor de ese dictamen. Hemos estado escuchando, desde luego que con atención, las posiciones, los criterios, los puntos de vista de todas y todos los compañeros que se han expresado aquí esta tarde. Hay un tema que a mí me resulta importante destacar. En materia de comunicación y de colocar en la población conceptos e ideas, desde luego que lo primero y tal vez lo más fácil es buscarse algún concepto que permita convertir pues, en un tema hasta fácil de digerir y de entender los hechos. El tema que nos ocupa, que técnicamente pues se refiere a un faltante presupuestario, fue colocado desde el principio, fue bautizado como un hueco presupuestario, después incluso le agregaron un cráter presupuestario. Y esos conceptos, sobre todo el concepto de un hueco, busca sin ninguna duda colocar en el imaginario colectivo de pues que alguien se llevó algo, de que alguien cavó, recogió algo que había en esa imagen la que tenemos todos de lo que es eso, en una superficie sólida, alguien hace un hueco, recoge, perfora y se lleva. Y se genera la idea de que es un acto prácticamente donde se robaron una plata, se la llevaron y desde luego atribuyen responsabilidades. Y entonces se le da a esto una connotación de un terrible acto de corrupción. En la lógica de construir la narrativa de un hecho de corrupción que se ha estado planteando y se ha estado insinuando unas veces, explícitamente diciendo en otras. Creo que el debate durante estos meses, tanto en la comisión, en los informes mismos, y aquí mismo, en este debate que estamos teniendo el día de hoy, que debe quedar claramente establecido que nadie se llevó una plata, que nadie se llevó un montón de millones del Ministerio de Hacienda para su casa, que nadie se los llevó para otro lado, que aquí nadie se ha robado nada en los conceptos y en los términos en que el pueblo y la ciudadanía entiende estas cosas. Y en esto yo quiero ser insistente y reiterativo, porque ciertamente se le termina haciendo un gran daño a la democracia, se le termina haciendo un gran daño a la convivencia democrática cuando se insiste en colocar ideas y conceptos que no se corresponden a la verdad. El debate político, el control político, la investigación es absolutamente necesaria, es la savia de nuestra convivencia democrática y eso es fundamental hacerlo. Y el órgano por excelencia para sacar adelante esa tarea es el Parlamento, con el acompañamiento de los medios de comunicación, de una ciudadanía activa que esté siempre vigilante y fiscalizadora de los asuntos públicos. Y en eso creemos absolutamente. Pero otra cosa es colocar ideas y conceptos que no se corresponden. De modo que he querido dedicar mis primeros minutos de esta intervención a insistir en esto, porque no una, sino varias veces
en el diálogo ciudadano, en el diálogo con la gente, en el diálogo con las personas en diferentes comunidades y sobre todo gente sencilla de las zonas rurales, la preocupación y la pregunta que hacen es que ¿cómo es eso que se robaron una plata? Y hay que explicarle a las personas y hay que poner las cosas en la dimensión que se corresponde. Y esa es una tarea que nos corresponde a todas y todos, ¿verdad? Eso es fundamental, porque si no realmente terminamos haciendo un daño que, pensándolo de buena fe, yo pienso que no es ese el espíritu que anima por lo menos a la mayoría de quienes investigamos y de quienes nos metemos en los asuntos de la política nacional y estamos en este tema en la Asamblea Legislativa. Entonces ese es un concepto y una idea que debe quedar clara. Aquí el tema es otro, aquí el tema es otro. Aquí el tema es que ciertamente, hay un hecho que la compañera Paola Vega ha explicado, que otros compañeros y compañeras aquí se han referido, y que ciertamente hubo un faltante en un presupuesto de la República y se hicieron pagos sin contar con el respaldo legal correspondiente. Y que entonces había que tomar una decisión, y una decisión en el sentido de si no se hacían esos pagos exponiéndonos a consecuencias graves, o se asumía una responsabilidad y se procedía a esos pagos. Eso fue lo que pasó. O sea, es la ausencia de respaldo legal para realizar unos pagos que tienen que hacerse en virtud de que hay plazos que vencen en los compromisos que el gobierno y el Ministerio de Hacienda específicamente asumen. Y esto tiene responsabilidades, sí, claro, tiene responsabilidades. Y hemos insistido nosotros en la fracción, nuestra compañera Paola en la comisión, que claro que hay responsabilidades. Es decir, en el Ministerio de Hacienda hay funcionarios que tienen competencias legales en la Dirección de Presupuestos Públicos para mantener a sus superiores y a sus jerarcas debidamente informados por mandato de la ley, siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación. Y que absolutamente de acuerdo, porque aquí nadie rehúye responsabilidades, tienen que sentarse esas responsabilidades, pero esas responsabilidades están muy lejos del expresidente Luis Guillermo Solís. Esas responsabilidades están lejos del exvicepresidente Elio Fallas. Esas responsabilidades hay que colocarlas. Bueno, en los procesos de investigación que se realicen y que se sacan adelante, los establecerán. Y bueno, llegamos a este lugar en virtud de una situación que tampoco la inventó la administración anterior o esta del Partido Acción Ciudadana. El país ha vivido durante los últimos años una situación difícil de déficit fiscal que en esta oportunidad, en esta Asamblea Legislativa y con la iniciativa y el liderazgo del gobierno y del presidente Alvarado, hemos atendido y estamos atendiendo, de manera que pueda el país en los años próximos estar en una situación mucho mejor que la que se ha estado. De modo tal que aquí nadie se ha robado plata, nadie se ha llevado recursos para su casa, para invertirlos en sus actividades personales, y sí deben sentarse pues responsabilidades en los funcionarios a quienes, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el ordenamiento interno de las instituciones, y en este caso el Ministerio de Hacienda, les correspondía ser celosos y estar atentos a las obligaciones correspondientes.